Imagina que aterrizas en Los Ángeles por primera vez. Ves las palmeras, el sol, los coches caros, la ciudad que salió en todas las películas que viste de niño. Y piensas, ya sé cómo funciona esto. Bloods contra Crips. Rojo contra azul. Lo vi en el rap, lo vi en las noticias. Pero ese mapa que tienes en la cabeza, miente. Y si algún día caminas por las calles equivocadas creyendo que lo entiendes, ese error puede costarte la vida. Esto no es una película. Esto es Los Ángeles. Y Los Ángeles funciona con reglas. Reglas que nadie te explica. Reglas que no están en ningún código legal. Reglas escritas en las calles, en las esquinas, en las vías del tren que dividen territorios. Reglas que determinan quién vive y quién muere. Hoy vamos a entender esas reglas. Las reglas del juego de Los Ángeles. Para entender la guerra de pandillas de Los Ángeles, hay que destruir primero la idea de que es simple. Y para entenderlas, tenemos que mirar no solo lo que pasa ahora, sino lo que pasó antes. Porque lo que mantiene a estos territorios en guerra no es solo su presente. Son eventos del pasado, algunos de hace décadas, otros recientes, que siguen definiendo cómo funcionan hoy. Porque Los Ángeles no es solo Bloods contra Crips. Esa es la guerra que Hollywood vendió al mundo. Pero en esta ciudad operan más de 450 pandillas distintas. Pero las dos alianzas históricas más grandes, Bloods y Crips, siguen siendo las que más territorio controlan. Los Crips son la pandilla más grande de la ciudad, sí, pero no son una pandilla. Son más de 100 grupos distintos repartidos por toda la ciudad, que muchas veces se matan entre ellos. Los Bloods, históricamente superados en número 3-1, han sobrevivido manteniéndose más unidos, pero incluso ese lazo se está rompiendo. Y luego están los que ya no juegan con ninguna de las dos reglas. Los Hoover Criminals, también conocidos como EBK, Everybody Killer, asesinos de todos, son exactamente lo que su nombre dice. Empezaron siendo Crips. Luego se rebelaron. Ahora mismo están en guerra con casi cualquier grupo que se cruce en su camino. ¿Dónde viven? En una franja de 2 millas en la avenida Vermont Sur, entre la autopista Imperial y la avenida Manchester. Los locales tienen otro nombre para ese tramo. Lo llaman el Callejón de la Muerte. La avenida Vermont Sur parece una calle cualquiera de Los Ángeles. Hay tiendas de comida, lavanderías, algún que otro bar, con las persianas a medio bajar. Gente que camina con la cabeza baja. Niños que van al colegio. Pero si sabes leer las calles, ves las fronteras. Al este y al norte del corredor mandan los Hoover Criminals. Al oeste, alrededor de la avenida Normandy, están los Underground Crips. 2 pandillas, 2 bloques. Y en el medio, la avenida Vermont. Una línea invisible que, si la cruzas andando sin saber lo que haces, puede ser una sentencia de muerte. Durante años, la violencia entre estos dos grupos fue constante pero controlada. Represalias silenciosas, ataques dirigidos, las reglas no escritas de la guerra de pandillas. Hasta 2015. Kenneth Pye, conocido en la calle como Cape, era miembro de los Underground Crips. Un día de 2015, Cape estaba en la calle 109 Oeste, en pleno Westmont. Territorio de nadie. O de todos, que es lo mismo. Le dispararon, no porque supieran exactamente quién era, no porque hubiera hecho algo esa tarde. Estaba ahí, y alguien de los Hoovers estaba buscando a alguien, a cualquiera que estuviera en la calle. Pudo haber sido cualquiera. Fue él. En una guerra de pandillas normal, un tiroteo como ese se responde con una represalia silenciosa, calculada, dirigida. Así funcionan las reglas. Pero esta vez fue diferente. Horas después de la muerte de Cape, empezó a circular en Twitter e Instagram un hashtag: 100 días, 100 noches. Venganza. Reunámonos. Hit 'em hard. ¡A por todos! Los Underground Crips, aliados con otros grupos de Crips del área, anunciaron al mundo entero que durante 100 días y 100 noches cometerían actos de violencia para vengar a su caído. Y para añadir un toque competitivo al asunto, la apuesta interna era ver qué grupo conseguía más asesinatos en ese periodo. No era solo una venganza, era una venganza con marcador en tiempo real. Los tiroteos se multiplicaron. Los residentes tenían miedo de salir a comprar pan. El Departamento de Policía de Los Ángeles tuvo que salir en televisión a calmar el pánico de una ciudad que llevaba semanas mirando por la ventana antes de cruzar la calle. ¡Atención! Mantengan la calma, la situación está bajo control. Por favor, cooperen, eviten el pánico. El hashtag se hizo tendencia nacional. 100 días, 100 noches. No fue una metáfora, fue literal. Y fue ese nivel de violencia concentrada en 2 millas de asfalto lo que le dio nombre definitivo al corredor: el Callejón de la Muerte.
Pero los Hoovers y los Underground Crips no eran los únicos jugando en ese tablero. Mientras ellos se destruían mutuamente al norte del corredor, al sur apareció una tercera fuerza, una con agenda propia. Y esa agenda no tenía nada que ver con el territorio, tenía que ver con el color de piel. South, los 13, pandilla ligada a la mafia mexicana, llevaba años operando en los márgenes de Westmont. Pero a partir de 2010, sus ataques empezaron a seguir un patrón diferente. No atacaban solo a pandilleros rivales, atacaban a residentes negros, cualquier residente negro. Compraban materiales para hacer bombas improvisadas, se dividían en equipos, uno rompía la ventana, otro encendía el cóctel Molotov, el tercero lo lanzaba al interior de la casa. No preguntaban si eras pandillero, no miraban si llevabas los colores equivocados. Si eras negro y vivías en esa zona, eras el objetivo. El plan era simple y brutal, hacer la vida tan insoportable que la gente se marchara. Y cuando se marcharan, los miembros de la pandilla ocuparían esas casas. Limpieza étnica. En Los Ángeles, en el siglo XXI. El Callejón de la Muerte no era solo una guerra entre pandillas. Era una guerra por quién tenía derecho a existir en ese pedazo de ciudad. Si te alejas del callejón y subes unos kilómetros al norte en el mapa, llegas a Watts. El nombre suena a barrio. Pero Watts no es un barrio en el sentido convencional. Es una serie de proyectos de vivienda pública construidos por el gobierno, enormes bloques de apartamentos donde miles de familias viven hacinadas. Y en esos bloques, la guerra de pandillas tiene una lógica completamente diferente. En el Callejón de la Muerte, pelean por calles, por cuadras, por el derecho a vender en una esquina. En Watts, pelean por edificios enteros. Los Nickerson Gardens son el complejo de vivienda pública más grande al oeste del río Mississippi. Más de 5.000 personas viven ahí. Y Nickerson Gardens es territorio de los Bounty Hunter Bloods, los cazarrecompensas. A pocas manzanas están los Jordan Downs, donde operan los Grape Street Crips. Y los Imperial Courts, territorio de los Imperial Courts Crips. Las vías del tren que cruzan la zona no son solo infraestructura. Son la frontera. Cruzar esas vías en el momento equivocado, en la dirección equivocada, puede ser el último error que cometas. Pero lo que hace que Watts sea diferente no es solo la escala de la violencia entre adultos, es lo que le pasa a los niños. En Watts, los niños de 10 años no juegan al baloncesto en la calle. Bueno, algunos sí, pero otros llevan pistolas en las mochilas del colegio. No son miembros de las pandillas, son demasiado pequeños para eso. Pero las pandillas los usan como mensajeros, como vigilantes, como escondites humanos. La policía raramente registra a un niño de primaria. Las pandillas lo saben. Agentes de policía reportaron ver niños de entre 8 y 12 años corriendo entre los bloques de apartamentos de las calles 113 y 114, llevando armas de fuego envueltas en ropa dentro de sus mochilas. No son criminales, son niños atrapados en un sistema que los necesita precisamente porque son niños. Y al sur de Watts, donde la autopista imperial cruza el mapa, está lo que los locales llaman Wall Street. No porque haya bancos ni bolsa de valores, sino porque la cantidad de dinero que se mueve vendiendo droga en ese tramo es tan brutal que alguien, en algún momento, decidió que el nombre tenía sentido. Wall Street, donde puedes ganar una fortuna en una noche, o perderlo todo en segundos por un tiroteo desde un coche en movimiento. Watts tiene también otra historia, una que no encaja con todo lo anterior. Kendrick Lamar, que creció en Compton, venía hasta Nickerson Gardens a pasar el rato con los Bounty Hunter Bloods cuando era joven. Existe un vídeo de él improvisando en el patio del complejo antes de ser famoso, rodeado de gente que lo escucha con respeto. Hey yo, suscríbete al canal y pulgar hacia arriba si mi flow es espectacular. En 2024, Kendrick y SCA organizaron un concierto navideño gratuito en Nickerson Gardens. La entrada era un juguete sin envolver. La cola daba la vuelta a la manzana. Los regalos se repartieron entre los niños de la comunidad. En el mismo sitio donde niños de 10 años cargan pistolas en mochilas, ese día había música, regalos y familias. Eso también es Watts. Las dos cosas al mismo tiempo. Pero si Watts es la guerra por los proyectos, Compton es otra cosa. Compton es la leyenda, es el lugar donde nació el gangsta rap, donde vivió un tiempo Tupac, donde crecieron Dr. Dre, Kendrick Lamar, Roddy Ricch, la ciudad que el mundo entero conoce por la música, y que sus propios habitantes conocen por algo completamente diferente. En Compton, en la intersección de Compton Avenue con el Boulevard de Long Beach, hay una frontera que lleva décadas siendo uno de los puntos más calientes de toda la ciudad. You got a problem? Yeah, you. What you gonna do? Al sur de esa intersección están los Southside Crips, una de las pandillas Crip más conocidas de Los Ángeles, junto con los Ward Lane Crips. Al norte, los Luther Park Piru y los Elm Street Piru. Y subiendo por el Boulevard de Long Beach,
la pandilla que Tupac llamaba su casa, los Mob Piru. Los Piru no son Bloods ordinarios. Son los fundadores originales de la alianza anti-Crips. Se separaron de la estructura Blood principal para operar como una fuerza independiente, más autónoma, más peligrosa. Y el 13 de septiembre de 1996, cuando Tupac Amaru Shakur murió en Las Vegas, esa intersección se convirtió en una zona de guerra. La historia oficial dice que Tupac fue asesinado en un tiroteo desde un coche en movimiento en Las Vegas tras un combate de boxeo. La versión que circuló en Compton casi de inmediato fue otra. Los Southside Crips estaban detrás. No importó si era verdad. Lo que importó fue que se creía que era verdad. Y en Compton la creencia es suficiente. Los Mob Piru salieron a cazar Crips de Southside. Los Southside Crips respondieron. Todo el mundo que tenía algo que ver con cualquiera de los dos bandos volvió a Compton esa semana. Yeah! Not today! Bring it! Our turn! Bring it on! This is war! En los primeros 7 días tras la muerte de Tupac hubo 3 homicidios y más de 10 tiroteos directamente relacionados con su fallecimiento. Solo en Compton, solo en esa semana. 14 personas fueron baleadas en total, 4 murieron. El bulevar de Long Beach, que conecta Compton de norte a sur, se convirtió durante 2 semanas en lo más parecido a un campo de batalla que una ciudad americana puede tener en tiempos de paz. Ojo por ojo, disparo por disparo, sin parar. Años después, en septiembre de 2020, la violencia en Compton tomó una dirección que nadie esperaba. Deontay Murray, miembro de los Compton Barrio Torrance, acababa de perder a su hermano de pandilla en un tiroteo con la policía. Y Murray no quería vengarse de una pandilla rival, quería vengarse de la policía. El 1 de septiembre robó un Mercedes negro en Bradfield Avenue. Your car, now. Okay, just don't shoot. Don't move! Disparó al dueño en la pierna con un rifle de alto calibre y usó ese coche como herramienta para los días siguientes. 9 días después, se acercó al Palacio de Justicia de Compton. Vio a un hombre con traje subir a un coche y asumió que era un policía de civil. Le disparó varias veces. La víctima era un ciudadano normal, sobrevivió de milagro. 2 días más tarde, Murray apareció junto al centro de tránsito Martin Luther King. Había 2 agentes del sheriff del condado de Los Ángeles sentados en su patrulla. Se acercó a la ventanilla del pasajero. Disparó a quemarropa, sin previo aviso. Los 2 agentes recibieron disparos en la cara y la cabeza. Ambos sobrevivieron, milagrosamente. Murray fue capturado 3 días después, escondido debajo de un gallinero en un patio trasero en Linwood, después de 10 horas de búsqueda. En 2023, un jurado lo declaró culpable de todos los cargos. El juez le impuso una condena de 166 años de prisión. 166 años, por si acaso. Compton encabeza esta primera parte de la lista porque combina algo que ningún otro territorio tiene. Una historia de violencia tan profunda que cualquier evento, una muerte en Las Vegas, un duelo personal, una noticia en televisión, puede convertirse en una masacre local en cuestión de horas. No es el territorio más organizado, no es el más rentable, es el más impredecible. Y en una guerra, lo impredecible siempre es lo más peligroso. Eso es todo por la parte 1. 3 territorios. 3 tipos de guerra completamente distintos, y los 3 juntos no llegan ni a la mitad de lo que viene en la parte 2. Cada zona tiene sus propias reglas, sus propios muertos, sus propias razones para seguir, y si entiendes las reglas, entiendes por qué esta guerra nunca termina. Porque las reglas del juego en Los Ángeles no están escritas en ningún libro de leyes. Están escritas en sangre, en esquinas, en proyectos de vivienda y en la memoria colectiva de una ciudad que lleva décadas jugando el mismo juego mortal. Y mientras los Bloods y los Crips se destruyen mutuamente en el sur y el centro de la ciudad, hay otra guerra que funciona en paralelo. Más organizada, más fría, más rentable. Una guerra que no pelea por bloques ni por colores. Una guerra que pelea por millones. Esa es la parte 2. Si este video te hizo entender algo que no sabías antes sobre cómo funciona realmente una ciudad, dale like. Ayuda a que más gente vea esto. Y si quieres saber qué pasa cuando las pandillas dejan de pelearse por el territorio y empiezan a comportarse como empresas criminales con conexiones directas a los cárteles mexicanos, suscríbete y activa la campana. Porque la parte 2 es donde esto se pone realmente oscuro,